Muy buenas amigos y bienvenidos a Colmenero. Está encima de la mesa el debate y es que está moviendo estratosféricamente las redes sociales. ¿Quién es el peleador del año en la UFC? Aquí en este canal lo tenemos muy claro, es Ilia Topuria. Y os voy a dar 5 motivos por los cuales el campeón hispano-georgiano debería de llevarse este galardón. El primero de los argumentos, bajo mi punto de vista, es el más sólido y es la entidad de los rivales a los que ha ganado Ilia Topuria durante este año. Y es que enfrente está Alex Pereira, que ha obtenido 3 defensas titulares durante esta temporada. Pero lo cierto es que no es lo mismo defender contra Jamal Hill, defender contra Jiri Prochazka y contra Khalil Rountree Jr. que hacerlo contra Max Holloway y Alexander Volkanovski. Empezamos con este último, con el australiano, y es que el australiano es una leyenda de las artes marciales mixtas. Cuando llegó este combate el pasado mes de febrero en Anaheim, Volkanovski jamás había perdido en la división del peso pluma de la UFC. De hecho, había vencido en 3 ocasiones a el hawaiano, al aspirante, el que ahora Ilia Topuria también ha derrotado, pero además había vencido a José Aldo, había defendido contra Jair Rodríguez, contra el Korean Zombie, contra Brian Ortega, contra muchísimos oponentes que le daban un calado brutal a Alexander Volkanovski. Son 5 defensas titulares las que había hecho hasta que el campeón hispano-georgiano le quitó el cetro, el reinado del peso pluma, el pasado mes de febrero. Por lo tanto, la entidad de Alexander Volkanovski es la de leyenda. E Ilia Topuria ganó a una de las grandes leyendas de la UFC para abrocharse el cinturón del peso pluma. Ilia Topuria acaba de sorprender al mundo entero. Ya tenemos respuesta. Los que teníamos dudas ya han sido respondidas. Y qué decir de su segundo oponente, Max Holloway. El hawaiano es considerado también una auténtica leyenda de la UFC. Su pleito contra Ilia Topuria era el número 30 dentro de la mayor liga de MMA del mundo. Este triunfo, esta victoria que ha obtenido Ilia Topuria, le ha permitido hacer lo que nadie ha hecho en la historia, y es vencer en tan solo, ojo, 8 meses a Volkanovski y a Max Holloway, a 2 de los 3 mejores peleadores de la historia de la división del peso pluma. Por lo tanto, es un argumento irrefutable. La entidad de Volkanovski y la entidad de Max Holloway, sumándolas, hacen más que defender el cinturón contra Hill, Prochazka y Rountree Jr. ¡Oh! ¡Derechazo a Ilia Topuria! ¡Oh! ¿Cómo te puede...? ¡Oh! ¡Lo lleva al piso! ¡Ilia Topuria cumple! ¡Finaliza a Max Holloway! El segundo motivo es muy claro y está hilado directamente con la victoria. No solo es importante en la UFC a quién ganas, sino cómo ganas, la manera de ganar. Y ojo, que aquí no estamos desacreditando para nada a Alex Pereira y reconocemos que sin duda se ha postulado como el peleador del año también. Pero la manera de ganar a Holloway y a Volkanovski, sí, me vais a decir todos, es la misma que la de Pereira a sus 3 oponentes, por el KO, por la vía del knockout. Sí, tenéis toda la razón, pero aquí es donde lo hilamos con a quién le ganas y cómo le ganas. Así que vamos a argumentar el tema Topuria. Volkanovski venía intratable en la división, y sí, siempre se podrá decir que venía de un KO contra Islam Makhachev, pero ¿cómo lo hizo? Muy deprisa y además, ojo, además, esto sí que es importante, en otra división, en la del peso ligero. No había perdido nunca en el pluma, por lo tanto, llevarse un KO de Topuria sigue siendo muy legendario y muy épico, esa manera de ganar del hispano-georgiano sobre Alexander Volkanovski. Y ya no es solo el KO, es cómo llega al KO, cómo lo deja totalmente dormido. Creo que es bastante representativo de la importancia que tiene la victoria de Topuria contra Volkanovski. Y ahora sí, viene uno de los momentos más importantes de la historia de las artes marciales mixtas, y es noquear al innoqueable, noquear a Max Holloway, que jamás, ojo, en toda su carrera profesional había sido noqueado nunca. Lo consigue Ilia Topuria y hace que despegue como una superestrella, especialmente al otro lado del charco, donde todavía existían dudas sobre la posibilidad de un reinado sólido de Ilia Topuria en el peso pluma. Por lo tanto, ganar de esa manera por KO a Volkanovski, no habiendo perdido nunca, y ganar por KO al innoqueable Max Holloway,
plantándole una batalla de tú a tú y cazarle finalmente con ese crochet de izquierda, aunque viene procedida de la mano derecha recta, es un momento súper épico y tiene una entidad muy grande para que podamos considerar, y no solo lo digo yo, lo dicen voces muy autorizadas entre los peleadores de la UFC como Henry Cejudo, que Ilia Topuria es el peleador del año esta temporada en la UFC. To not give him Fighter of the Year over a guy like Alex Pereira, I'm going to tell you why. Ilia Topuria beat 2 first ballot Hall of Famers. Tenemos que seguir buscando motivos para justificarlo y encontramos un tercer punto, y es la competitividad de la división en la que están logrando estas hazañas. De un lado tenemos a Alex Pereira, que sí, todos sabemos que el peso semipesado también cuenta con mucha calidad, esto es la UFC, pero el peso semipesado realmente tuvo como superfigura a Jon Jones, que defendió en numerosas ocasiones el cinturón, pero que también nos daba muestra de que no había figuras competitivas o lo suficientemente competitivas como para quitarle el cetro a Jon Jones. Y sí, sabemos que es el mejor de todos los tiempos, pero su dominio fue aplastante en numerosas ocasiones, quitando la recta final dentro del semipesado para el peleador estadounidense. El peso semipesado actualmente está carente de grandísimos nombres. Sí, tenemos algunos que son importantes, pero no se puede comparar con la calidad, con la profundidad sobre todo que tiene la división del peso pluma. Y es verdad que Ilia Topuria ha tenido un ascenso meteórico, que Ilia Topuria le decían que incluso habría que haberle puesto a Max Holloway, pero antes de llegar al cinturón contra Volkanovski, pero nadie puede negar que el peso pluma es mucho más competitivo que el peso semipesado. Cuenta con grandes figuras y ojo, que todavía Ilia debería de enfrentarse a ellas, como puede ser Diego López, como puede ser Movsar Evloev, o como incluso ahora está emergiendo, aunque ya emergió pero en otra división, Aljamain Sterling. Hay mucha calidad en el peso pluma, por lo tanto, ganar el cinturón y defenderlo de esta manera tiene más entidad que hacerlo en el peso semipesado. Es un hito histórico que genera pues como un Rafa Nadal, como un Fernando Alonso cuando nunca había visto la gente Fórmula 1, y ahora estamos viendo artes marciales mixtas todos. Existe un cuarto factor que a mí me parece bastante determinante también para saber entender lo que supone hacer una gran carrera o postularse como peleador del año dentro de la UFC, y es el juego mediático. Y aquí incluimos, por supuesto, el trash talking e incluimos también la visualización. Este es un deporte que va totalmente unido al entretenimiento. Es de hecho la industria deportiva mezclada con la industria del entretenimiento, y aquí Ilia Topuria sí que está sabiendo jugar mejor sus cartas que el peleador brasileño, que repito, también es legendario, también es una estrella, es la cara de hecho para muchos de la UFC, pero hablamos de los méritos para darle ese galardón un poco inerte, porque tampoco se da así como un premio, como una medalla, que es el del peleador del año. Es algo más que hablamos los analistas o los aficionados a las artes marciales mixtas, y aquí hay que tener en cuenta el dominio del lenguaje. Ilia Topuria ha trascendido más con sus declaraciones, ha visualizado mucho más lo que iba a ocurrir y finalmente ocurrió dentro del octágono. Por supuesto, también utilizó el trash talking para vender sus combates de una mejor manera que Alex Pereira, que ojo, que Poatan, que el brasileño también los vende, pero a base de caos. Pero para mí es muy importante entender que esto es un show business y que hay que también hablar y sobre todo bastante bien vender lo que son las peleas dentro de la UFC. Y aquí Ilia Topuria no ha tenido rivalidad respecto a Pereira. Creo que está por encima en el uso del trash talking, en el uso de la visualización de voy a noquear al innoqueable, y lo hace. Y en este campo es importante la creación también de expectación para que la gente te quiera ver pelear. Y sí, a Alex Pereira todos queremos verle pelear, pero cuando Ilia Topuria se tira durante 6 meses diciendo que va a noquear a Holloway, todo el mundo quiere poner la pantalla para eso, para ver si eso finalmente se cumple. Y efectivamente eso se ha cumplido. Por lo tanto, expectación, visualización, creación del trash talking, creación de la atmósfera previa al combate. A Ilia Topuria se lleva de calle esta posible comparación. Yo digo, si él se planta en el medio, van a ver los 10 segundos más interesantes y mejores de la historia de la UFC y de las artes marciales mixtas. Y entramos a valorar
el quinto y definitivo punto del por qué Ilia Topuria es el peleador del año. Y es algo muy claro y que es verdad que Poatan no tenía esa capacidad, pero Ilia Topuria lo está haciendo de una manera histórica. Hablo de la capacidad de apertura de nuevos mercados. La UFC ya había fijado su mira dentro de Europa y por supuesto España era un punto clave, pero si no estuviera Ilia Topuria, la llegada de UFC a España no iba a estar nada clara. Y ahora, en palabras directamente del CEO de la UFC, de Dana White, en 2025 iremos a España, estamos trabajando para ir a España. ¿Y esto de quién es logro? De los 2 KOs que ha hecho este año Ilia Topuria. Si no hubiera vencido a Volkanovski, si no hubiera vencido a Max Holloway, es muy complicado que hubieran venido de la manera además que van a venir. Con un Fight Night es muy sencillo aterrizar en España, pero está siendo un quebradero de cabeza porque están intentando llegar con un evento numerado, con un evento grandísimo a nuestro país, a España. I hate going to soccer stadiums. I like arenas better, but if that's what we got to do, then that's what we got to do. But yes, we need to get to Spain.